Pero al inicio de este año, But at the beginning of this year, cuando empezamos nuestro ayuno de 21 días, when we began our fast of 21 days, yo sentí fuertemente en mi corazón I felt strongly in my heart de que algo que Dios nos está moviendo este año that something that God is moving us in that direction of es por una búsqueda más íntima por la presencia del Espíritu Santo it's that we enter into a more intimate relationship with Christ y una búsqueda por su presencia. and a seeking of his presence. Cuando llegamos al libro de Efesios, When we arrive to the book of Ephesians, vemos por qué Dios nos ha dado el Espíritu Santo we see why God has given us the Holy y Spirit su obra poderosa en nuestras vidas. and his powerful work in our lives. Pero hay mucho más que necesitamos conocer But there's much more that we need to understand acerca de esta persona, el Espíritu Santo. about this person, this Holy Spirit. Y nuestra intención es enseñar, And our intention is to teach, pero la respuesta que debemos dar a esta enseñanza but the answer that we are expected to give to this question or this teaching es desear más is to desire more y buscar más and to seek del more Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Porque Él es el poder de Dios en nosotros Because he is the power of God in us para que podamos vivir una vida cristiana so that we can live a Christian life como discípulos de Cristo as disciples of Christ en victoria in victory en nuestra vida personal. in our personal life. Hay muchas personas There are many people que quieren vencer en la vida, that want to conquer in life, en su vida personal, in their personal en life, su in matrimonio, their marriage, en sus planes y sueños, in their dreams and everything, por sus propias fuerzas. through their own strength. Pero Dios nos dejó al Espíritu Santo But God left us the Holy Spirit para ayudarnos to help us y para nos fortalecer. and to strengthen us. Amen. Si tú tienes tu Biblia, If you have your Bible, hoy yo no tengo el versículo en la pantalla, I don't have the verse on the screen. en el libro de Hechos, In the book of Acts, el capítulo 1, chapter 1, versículos 4 y 5, verses 4 and 5. Acts 1, 4 and 5. una vez más yo utilizo la Biblia de las Américas. He uses the American Bible, or Bible of the Americas. Y dice la palabra del Señor: And the word says, permaneciendo con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo: ustedes oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Acts chapter 1, verses 4 through 5 says, And while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, You heard from me, for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. Cierra tus ojos, por favor. Close your eyes, please. Señor, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. En esta mañana, Señor, This morning, God, habla a nuestros corazones. speak to our hearts En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén Amen. y amén. Amen. Hermanos, hoy yo quiero hablar con todos Today I want to speak with everybody acerca del Espíritu Santo. about the Holy Spirit. El Espíritu Santo es nuestro ayudador The Holy Spirit is our helper, y Él es nuestro guía. and he is our guide. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. El Espíritu Santo de Dios, primeramente, The Holy Spirit of God, firstly, Él es la presencia de Dios en nosotros. is the presence of God within us, Y Él está con nosotros. and he is with us. Él es el poder de Dios. He is the power of God. Él es aquel que nos guía. He is that who guides us, Él es aquel que habita en nosotros. and he abides within us. Cuando llegamos a la palabra de Dios, When we come to the Word of God, vamos a ver en la historia we're going to see in the story
algo como así. Something like this. Dios el Padre, God the Father, el creador de todas las cosas, the creator of all things, que poco a poco that little by little se reveló por medio de la historia. revealed himself through the story. Él se reveló por medio de la creación He revealed himself through creation. y después Él se reveló Then he revealed himself through a cada uno de los grandes hombres del pasado. to all the great men in the past. Una vez Él se reveló a Abraham, He revealed himself to Abraham. se reveló a Isaac, He revealed himself to Isaac, a Jacob, to Jacob. a cada uno de esos hombres. Each and every one of those men, Poco a poco, little by little, Él se revelaba. he revealed himself. Se reveló a Moisés. He revealed himself to Moses. La primera persona que conoció el nombre de Dios The first person that knew the name of God fue el faraón. was the Pharaoh. Cuando el Señor se revela a Moisés When God reveals himself to Moses y declara, and declares, dice a faraón tell Pharaoh que yo soy that I am el que soy. the great I am. Yo soy lo que soy. I am who I am. Dile a él Tell him que este es mi nombre. that this is my name. Él soy. I am. Y por medio de ahí, And through that, el Señor se revela. Él usa a sus siervos. the Lord reveals himself and uses his servants. Pero en muchos versos de la Biblia, But in many verses of the Bible, empezando en Isaías, beginning in Isaiah, Él declara que un día he declares that one day el Espíritu de Dios the Spirit of God será derramado will be poured out sobre cada uno de nosotros. over each and every one of Y Él us. estará en nosotros. And it will be in us. Él declara que nuestra relación con Dios He reveals that our relationship with ya God no será más will no longer be por medio de las tablas de la ley, through the tablets of the laws, pero en nuestro corazón but in our hearts. el Señor obra esta cirugía The Lord will do this surgery que ahora el Espíritu de Dios that now the Spirit of God habitará en nosotros will abide in us, y Él nos enseñará and He will teach us y Él nos guiará and will guide us en los principios de Dios, in the principles en la of God, palabra de in the Dios. Word of God. Jesucristo vino Jesus Christ came como la revelación de Dios entre nosotros. just as a revelation of God among us. Él es el Emmanuel, He's Emmanuel, el Dios God, con nosotros. who is with us. Y un día And one day, Él estaba hablando con sus discípulos. He was speaking with His disciples, Aquellos hombres que caminaron con Jesús, those men who walked with Jesus, que estaban con Él todos los días. that were with Him every day, Y ellos estaban siendo enseñados por Jesús. and they were being taught by Jesus, Estaban siendo bendecidos por Jesús. and they were being blessed by Jesus, Y la vida estaba mejorando. and life was getting Los better. milagros estaban The pasando. miracles were Las flowing. multiplicaciones The pasaban. multiplications were Hasta flowing. que un día Until one day, Jesús llega con sus discípulos Jesus comes to His disciples y dile grandes cosas están pasando. and says, great things are happening. Pero hay un secreto. But there's a secret. Yo no voy a quedarme aquí por mucho tiempo. I'm not going to be here for a long time. Yo tengo que regresar al Padre. I have to go back to the No, Father. no nos deje. No, don't leave us, the disciples Ay, said. Dios mío. Oh ¿Qué Lord, va a pasar? what's going to happen? Jesús esté con nosotros. Jesus, stay with us. No, tú nunca vas a morir. You're never going to die, Jesus. Y con palabras de vida, And with words of life, Él mira a Pedro. Jesus looks at Peter and says, Satanás, huye de su vida. devil, flee from his life. Pedro, Peter, yo tengo un compromiso, a purpose, a propósito. un propósito. Jesus tells Peter, I have a purpose. Yo he venido a morir, I've come to die, pero yo voy a regresar al Padre. but I'm going to return to the Father. Pero yo tengo una promesa a ustedes. But I have a promise for you. No os dejaré solo. I will never leave you alone. Yo voy a pedir al Padre I'm going to go ask the Father, y Él enviará a vosotros and He will send you el otro, the other, el otro the other, consolador. the other
Comforter, thank you. Cuando él dice el otro, When he says the other, esto significa this means otro de la misma clase, another of the same class, otro que está con el Padre, another that is with the Father, es el Espíritu de Dios. who is the Spirit of God, Estará con vosotros. that will be with you. Entonces Jesucristo muere So Jesus dies, y resucita. resurrects, Pero sus palabras a sus discípulos fueron: but his words to his disciples were, no salgan de Jerusalén. do not depart from Jerusalem. Esperen por la promesa, Wait for the promise, por la promesa, for the promise, por la promesa del Padre, for the promise of the Father, la cual ustedes escucharon de mí. for which he said, you heard from me. Porque Juan bautizó con el agua, Because John baptized with the water, pero ustedes van a ser bautizados but you will be baptized con el Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Con el Espíritu Santo. With the Holy Y Spirit. el Espíritu Santo And the Holy Spirit estará con vosotros will be with you guys, y Él habitará en vosotros and he will abide with you todos los días. all of your days. Hermanos, el Espíritu Santo The Holy Spirit no es un regalo opcional de Dios. is not an optional gift from God, Pero el Espíritu Santo but the Holy Spirit era la promesa. was the La promise. promesa The promise que venía desde muchos años that was coming from many years ago para hoy, for today, para ti, for you, para tu vida, for your para life, estar con to nosotros be with y us habitar en nosotros. and abide in us. Entonces en Hechos el capítulo 2, In Acts chapter 2 now, cuando llega el día de Pentecostés, when the day of Pentecost arrives, 50 días después de la resurrección, 50 days after the resurrection of Jesus, Penta, Pente? No, no, 5, 5. 50, Pentecostés. Sí. La Biblia dice que ellos estaban ahí reunidos It says that they were there united, y ellos estaban en el mismo lugar con el mismo propósito. and they were in the same place with the same purpose. Entonces vino este viento sobrenatural And this wind, y this llenó la supernatural casa wind donde came, ellos estaban and it filled where they were. y ellos fueron llenos con el Espíritu Santo And de they were Dios. filled with the Holy Spirit of God. El Espíritu Santo de Dios The Holy Spirit of God es la promesa de Dios is the promise of God que descendió en aquel lugar that descended in that place sobre los discípulos over the y los disciples que estaban en el aposento alto. and who were in the upper room. Los que ahí estaban. Those who were there. La casa fue llena. The house was La vida filled. de ellos fueron Their llenas lives were filled con el Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Lenguas espirituales tocaron a estos hombres These spiritual languages touched them. y ellos hablaron en otros idiomas, And they en spoke in otras other lenguas. languages, in other tongues. Pero aquí viene una pregunta. But here comes one question. La promesa de Dios llegó en este lugar. The promise of the Lord arrived in this place Después de muchos años de promesa, after many years of Dios se promise. reveló, God revealed himself, prometió algo, promised something. Jesucristo vino y habitó entre nosotros, Jesus came down and abided with us. regresó al Padre, He returned to the el Father. Espíritu Santo vino The Holy Spirit then descended, y habita hoy and it abides today en nosotros, in us, en cada uno de nosotros. in each and every one of us. Cuando Amen. creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz, When we believe in the sacrifice of Jesus on that cross, el Espíritu Santo de Dios the Holy Spirit of God habita en nosotros abides in us, y ahora Él está en nosotros and He is now in us porque no estamos solos. because we are not alone. Jesucristo está a la diestra del Padre, Jesus is to the right hand of the pero el Father, Espíritu Santo de Dios but the Holy Spirit of God está con nosotros, is with us, en nosotros, abides in us. Él habita en nosotros He is in us and abides in us, y Él habita en su dirección. and He abides at your address.
en algunas direcciones. in some of your addresses. Porque los que no dicen amén, Because those who don't say amen, no hicieron morada para él. they didn't, welcome the Lord. Pero la pregunta es, But the question is, ¿quién es el Espíritu Santo? who is the Holy Spirit? ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? Who is the Holy Spirit of God? Algunos piensan que es un viento, Many believe it's a wind. algunos piensan que es una paloma, Many believe it's a dove. algunos piensan que es un espíritu que está volando por ahí. Many believe it's a spirit that just flies around. Pero cuando vemos en la palabra de Dios, But when we look at the Word of God, el Espíritu Santo de Dios the Holy Spirit of God es una persona. is a person. Dios el Padre God the Father es una persona. is one person. Dios el Hijo God the Son es una persona. is one person. Y el Espíritu Santo de Dios, And the Holy Spirit of God, que es parte de la Trinidad, that is part of the Trinity, es una is a persona. person. ¿Cómo sabemos quién es una persona? How do we know he's a Y person? aquí empieza la pelea. And here's where the battle begins. Una persona, One person, una personalidad one personality está sostenida is held up, sustained por un tripé. by a tripod. Exactamente, un tripé que sostiene algo. ¿Y qué es este tripé? And what is this tripod? Cuando Dios creó el hombre, When God created man, Él dijo estas palabras. he said these words, Hagamos al hombre let's make the man a nuestra imagen in our image y semejanza. and likenessness. Usted ya se miró en el espejo esta mañana. You've seen yourself in the mirror this morning. ¿Piensas no? Do you think no? ¿Piensas tú que Dios se parece contigo? Do you think God looks like you? Yo no quiero llegar al cielo I don't want to get to heaven y mirar a Dios se pareciendo conmigo. and look at God and he looks just like me. No. El hermano sí, yo no. Si yo llego al cielo y veo a Dios sentado ahí con mi rostro, ay Dios mío, If I get to heaven and I see God looking like me, like my face, ayúdame. say, Lord, help me. Hermanos, Dios es espíritu. God is the Spirit. Y cuando Él declara, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, And when he says, let's make man in our image and likeness, significa tener de Dios, tener en nuestras vidas it means to have in our lives lo que hay en Dios. what is in God. Lo que hay en Dios. What is in God. Una mente que piensa. A mind that thinks. Tener emociones, Is sentimientos. emotions, feelings. Y tener voluntad. And to have free will. Tener voluntad. And have will. Yo y nosotros aquí, todos nosotros aquí, You and I and everybody here, nosotros pensamos. we all think. Amén. Hopefully. Tenemos un cerebro. We have a Creamos brain. cosas. We create ideas. Tenemos voluntad. We have will. Un día queremos beber una gaseosa. Maybe sometimes we want to drink a soda, un refresco. Un día queremos estar de dieta de la gaseosa. Sometimes we want to be in a diet, una dieta del refresco. Un día nos sentimos alegres. Sometimes we feel happy. Media hora después estamos deprimidos. And an hour and a half later, we're depressed. Emociones, Emotions, voluntad will, y pensamiento. and thoughts, ideas. Aquí empieza la batalla. This is where the battle begins. Tú tienes en su casa You have in your home un perrito. a little dog. Su perro Your dog puede ser sentimental. can have feelings as well. Un día está triste. One day they're sad. Su perro puede hasta tener voluntad. They can also have their own will. Pero su perro no tiene pensamiento para crear nada. But your dog does not have thoughts to create Su anything. perro no es un ser humano. Your dog is not a human. Esta es la diferencia This is the en las difference. cosas que Dios hizo y su creación. That's the difference in the things that God Tú made y and yo then His somos creation. distintos de los animales de la tierra. You and I are different Porque from the tenemos animals in the cerebro. earth because we have a brain. Pensamos, We think, creamos. we create. Amén. Amen? Todos dijeron, pastor.
Pero Dios, mi perrito, no es un ser humano. But God, my animals, No es creado la imagen not de Dios. it's not created in Ese the es el image of tripé God. de una personalidad. That's the tripod of the personality. Pensamos, We think, tenemos creatividad, we have creativity, realizamos cosas, we think ideas, tenemos emociones we have y emotions, tenemos voluntad. and we have will. El Espíritu Santo de Dios The Holy Spirit of no God, es una fuerza, it's not a force. Él es Dios mismo. He is God Él himself. es Dios, He is God, totalmente divino, totally divine, y Él es una persona and he is a person con mente, with a mind, emociones emotions, y voluntad. and will. La Biblia nos dice The Bible says en el Corintios capítulo 2 in Corinthians chapter que 2 el Espíritu Santo piensa. that the Holy Spirit thinks. Él conoce a nuestros pensamientos, He knows our thoughts, escudriña la mente de Dios and he examines the mind of y God, lleva nuestros propósitos y pensamientos a Dios. and he takes our purposes and our dreams to Él God. tiene sus propios pensamientos. The Holy Spirit has its own thoughts and La Biblia ideas. dice The Bible says que el Espíritu Santo tiene sentimientos. that the Holy Spirit has feelings, Efesios 4:30. emotions. Ephesians No 4:30. entristezcan al Espíritu Santo. Do not grieve or sadden the Holy Spirit. Él tiene emociones, The Holy Spirit has tiene emotions, sentimientos. has feelings, Él tiene voluntad. and he has a will. La Biblia dice en 1 de Corintios 12 In 1 Corinthians 12, que Él distribuye a los dones espirituales that the Holy Spirit distributes a spiritual cada uno gifts de nosotros to each and every one of us como Él quiere. as he chooses. Voluntad, Will, sentimientos, emotions, feelings. mente, He thinks, emociones. emotions. Él es una persona. He is a person. Esta persona divina This person that is divine, que habita en nosotros. that abides in us. Hermanos, así como el Espíritu, así como Jesús tenía voluntad, mente y emociones, Just how Jesus had a mind, he felt, he had a will, he had emotions. el Espíritu Santo, The Holy Spirit, Él siente, he feels. Él tiene emociones, He has Él emotions. piensa, He thinks. Él desea las cosas. And he desires things. Y el Espíritu Santo And the Holy Spirit es una persona is a que person habita en nosotros that abides in us para que podamos tener relacionamiento. so that we can have a relationship. Cuando Jesucristo habla a sus discípulos, When Jesus talks to his disciples, me voy, I'm leaving. no os dejaré solos. I will not leave you alone. El Espíritu Santo estará con vosotros. The Holy Spirit will be with you. El deseo de los discípulos The desire of the disciples es que Jesucristo estuviera con ellos hasta que ellos murieran. is that Jesus would be with them until they died. Egoístas. Selfish. ¿Por qué no dijeron, esté aquí en la tierra hasta que los hermanos de destino lleguen? Why ¿verdad? didn't they say, like, Jesus, stay here until Iglesia Destino comes, you know? Pero Jesucristo dijo esto, But Jesus said this, yo me voy, I'm leaving, pero ahora no habrá un otro entre vosotros. but there will not be another one among you. Habrá uno adentro de vosotros. There will not be one among you, but there will be one in Y you. Él hará las mismas cosas que yo estoy haciendo. And he will do the same things that I'm Él doing. los guiará en la verdad. He will guide you in Él los truth, enseñará en la verdad, will teach you in the y truth, estará con vosotros todos los días. and will be with you all the days of your El life. Espíritu Santo The Holy Spirit es una persona is one person que está en nosotros. that is in us. ¿Por qué Why? necesitamos al Espíritu Santo? Why do we need the Holy Spirit? Juan el capítulo 14, 16, John 14, verse 16 says, Jesucristo declara, Jesus declares, y yo le pediré al Padre, and I will ask the Father, y les dará otro consolador, and he will give you another helper para que esté con ustedes para siempre. to be with you forever. Él estará con nosotros He will be with you todos los días.
all of the days, El Espíritu Santo, the Holy Spirit, Él vino para habitar en nosotros, He came to abide in us para darnos poder. to give us power. Y aquí hay gente que piensa que llega a la iglesia, And there's people here who come to church, recibe el poder del Espíritu Santo they receive the power of God, y ahora puedes volar. and now they can fly. Puedes pasar por medio de las paredes. And they can walk through walls. Puedes desaparecer de aquí y aparecer en otro lugar. You can disappear from here and Esto, appear in esto another sería place. bueno, ¿verdad? That'd be good, right? Me voy a Brasil hoy. Oh, I'll leave to Brazil right now. Regreso después de la cena. And I'll come back after dinner. Buenos días, hermanos. Good morning, everybody. Pero Hechos 1:8 But Acts 1:8 nos dice que el poder de Dios en nosotros says that the power of God in us es para que seamos valientes, is so that we may be brave, para predicar el evangelio. so that we can preach the gospel. Pedro Peter negó a Cristo denied Christ en todas las oportunidades que tendría. in all the opportunities he had. Pero después que fue lleno con el Espíritu Santo, But after he was filled with the power of the Holy se Spirit, levanta con autoridad. he rises up with authority. Se convierte en un sinvergüenza And he becomes one who has no shame para hablar de Jesús. to speak about Jesus. No este sinvergüenza que piensas tú. Not somebody who doesn't, have shame and they're Pero doing ahora crazy con things. autoridad But now de with the Dios, authority of God, para hablar acerca del sacrificio de Cristo, to speak el about the amor de sacrifice of Cristo, Jesus, the love el of poder Jesus, de Jesús, and the power la of Jesus, misericordia de Jesús. the mercy of Jesus. El Espíritu Santo The Holy Spirit es poder de Dios en nosotros is the power of God in us para que podamos testificar. so that we can testify. El Espíritu Santo The Holy Spirit, lo necesitamos we need the Holy Spirit porque Él nos ayuda en nuestras debilidades. because the Holy Spirit helps us in our weaknesses and opportunities. Romanos 8 nos declara esto. Romans 8 declares this. Él nos asiste, nos ayuda en nuestras debilidades. He assists us and helps us in our weaknesses. Hermanos, tenemos batallas espirituales diarias. We have spiritual battles daily. Semana pasada estábamos hablando acerca de esto. We were talking about this last week. Éramos tinieblas. We were darkness. Estábamos en tinieblas. We were in the darkness. Estábamos en camino del infierno. And we were on the path to hell. Pero Dios, But God, con su inmensurable amor, with His unmeasurable nos love, alcanzó, reached us, nos adoptó, adopted nos us, dio una familia, gave us a nos dio family poder y autoridad. and power and authority. Estamos en Él. We are in Him. Pero el enemigo But the enemy te odia a ti, hates you, odia tu historia hates your y story, odia tu familia. and hates your family. Él va a intentar de todo para destruirte a And ti. he will attempt anything to destroy you. Pero el Espíritu Santo de Dios But the Holy Spirit of God nos asiste, nos ayuda en nuestras debilidades. assists us, helps us in our Nos weaknesses, da victoria sobre la carne. and gives us victory over the flesh. Hermano, Él nos enseña. He teaches us. No camina por estos caminos. Don't walk through there. No escucha estas palabras. Don't listen to those words. No mira a estas cosas. Don't look at these Esté things. lejos de esto. Stay away from those Y Él things. también nos anima. And it also motivates us. Señor, yo estoy aquí pasando por batallas. Lord, I'm here. I'm going through these battles. Pero mi decisión es confiar en ti. But my decision is to Mi trust in decisión you, es God. orar en ti. My trust is to Y el pray in you, Espíritu God. Santo nos apoya. And the Holy Spirit Siga supports them. adelante. Keep Siga going, adelante. the Holy Spirit Fortalécete says. en Dios. Strengthen, No dudes. strengthen yourself in God. Confía en el Don't doubt. Señor. Trust Él in the es Lord. contigo. He Él is te with you. apoya. He Él is te your da support. victoria. He will give you the victory. Ese es el poder del Espíritu That Santo. is the power of the Holy Esa es la Spirit. ayuda del Espíritu That is the help of the Santo. Holy Spirit. Él nos guarda. He who guards us Él nos libera de todo el mal. and frees us of all evil. Él camina con nosotros. He walks with us. Él es la fuerza de Dios para nosotros. He is the strength of God in us. El Espíritu Santo The Holy Spirit pone la corriente a nuestro favor changes the tide to our favor. y Él nos guía en cada paso. And He guides us in every step. Hermanos, no estamos solos. We are not alone. La Biblia dice The Bible que una says vez that Jesucristo habla con Pedro. once Jesus speaks with Peter. Pedro, Peter, el diablo the devil pidió al Padre
He fought por the su Father vida. Él for your pidió, life. pidió al Padre por su vida. The devil asked the Lord for your Él life. quiere destruir su vida. He wants to destroy your Él quiere life. hacer cosas con tu vida. He wants to do things with your life. Pero yo clamé al Padre por ti. But Jesus cried out to the Father for the life of Peter. I saved you. Te salvé, dijo. salvé. Me debes. El Espíritu. Me debes. El Espíritu Santo que habita en nosotros. The Holy Spirit that Y Él abides está in con us nosotros. and is with us. Cuando oramos en el nombre de Jesús. When we pray in the name of Él Jesus, guía nuestras oraciones al Padre. He guides our Él prayers es to the aquel God. que ora con nosotros. He prays ora with por us nosotros. and prays for us. Y la Biblia dice And the Bible says que hay veces que no sabemos cómo orar. that sometimes we don't know how to pray. Él intercede al Padre por nosotros. The Holy Spirit intercedes on our behalf to the Father on our behalf. Amen. Estamos llorando. We're crying. Solo hay lágrimas. There's only tears. Solo hay llanto. There's only Y crying. el Espíritu Santo traduce al Padre. And the Holy Spirit translates that to the Father. Padre, Father, este es tu hijo. that is your Esta son. tu hija. That is your daughter. Estás a decir de sus dolores. You know their De pains, sus decisiones, their de sus decisions, necesidades. their needs. Ayúdale, Help them. fortalécele Give a them él, strength. bendícele a él, Bless them. sé con él, Be en el with nombre them de in the name of Jesús. Jesus. Hermanos, él traduce nuestras Lord, oraciones. the Holy Spirit translate our prayers. Esto es porque lo necesitamos. This is because we need Him. Ahora, hay gente que cree There are people who believe el Espíritu Santo es una fuerza sobrenatural que está volando por ahí. that the Holy Spirit is something that is flying around. Es un fantasma cristiano. It's a Holy Ghost. Oh, it is a Holy Ghost. Well, but there's a ghost like Casper flying Es around. un fantasma cristiano. It's a Christian ghost. Exactamente. Ay, aquí está. Oh, here it Señor. is. Lord, Hermanos, Él es Dios. He is God. Y muchos de nosotros And many of us no lo conocemos. do not know Him, Pero Él habita en nosotros but He abides in us y en nuestra dirección. and at our address where we Él live. es el poder de Dios. He is the power of God disponible available en tu vida. in your life. Rápidamente, Quickly, para terminar, to finish, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, Él nos guía. He guides us. Romanos 8:14 declara, Romans 8 says, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios for all who are led by the Spirit of God son hijos de Dios. are children of God. ¿Sabe qué esto significa? Do you know what this means? Que esta es la certeza que tendremos en Dios, This is the certainty that we have in God, que somos sus hijos. that we are His children. Porque como dice Efesios, el capítulo 1, Because just like Ephesians chapter 1 says, el Espíritu Santo de Dios en nosotros, the Holy Spirit that was within us, Él es el sello de nuestra salvación, He is the seal over our salvation de Dios para con nosotros. of God for us. Romanos 8:15 declara, Romans 8:15 declares, porque no han recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, because you've not received a spirit of slavery to be in the spirit of fear, sino que han recibido un espíritu de adopción, but you've received a spirit of adoption, por el cual clamamos Abba Padre, and by Him we cry, Abba, Father, que significa which means mi papá. my Father. El Espíritu Santo The Holy Spirit testifica que testifies somos hijos de Dios. that we are children of God, Y Él nos guía. and He guides us. Cuando conocemos al Espíritu Santo, When we talk to the Holy Spirit, Él nos guía. He guides us. Cuando conocemos la voz del Espíritu Santo, And when we know the voice of the Holy Spirit, Él nos guía. He guides us. Él nos guía por medio de profecías. Guides us through prophecies. Él utiliza a alguien para darnos una palabra. He uses somebody to give us a word. Él puede nos dar visiones. Can give us visions. O el Espíritu Santo habla por medio de una voz que conocemos. Or the Holy Spirit speaks to us using a voice that we are familiar with. Impresiones, Impressions, conciencia, conscious, convicción. convictions. Hermanos, cuando conocemos a la voz del Espíritu Santo, When we know the voice of the Lord, no dudamos we don't doubt quién Él es. who He is.
Ahora necesitamos estar en intimidad, Now we need to be in conocer al intimacy Espíritu Santo. and to know the Holy Spirit. Cuando vemos la Biblia, Marcos el capítulo 1, When we look at the Bible, Mark chapter 1, dice que el Espíritu Santo lo impulsó al desierto. it says the Spirit drove him into the wilderness. El Espíritu habló con Jesús por un impulso. That the Holy Spirit spoke with Jesus through an impulse. La Biblia dice a Felipe, And to Philip in the Bible it says, acércate y júntate con esta persona. the Spirit said to Philip, go over El and Espíritu join this Santo chariot. habló para con él. The Holy Spirit spoke to Philip. Hermanos, conocer al Espíritu Santo Church, to know the Holy Spirit, nos da conocimiento de cómo él nos va a hablar. it gives us knowledge onto how he is going to speak to us. Ahora yo quiero rápidamente Now I want to quickly decir cómo vivimos en el Espíritu Santo. how do we live in the Holy Spirit? Por medio de la oración, Through prayer, por medio de anhelar su presencia through wanting his presence, y por medio de conocer más a la palabra de Dios. and knowing more of the word. Muchas veces decimos, Many times we say, yo quisiera ser como Moisés, estar delante de la gloria de Dios. I would want to be like Moses, to be in front of the glory of Yo God. quiero ser como los discípulos, estar junto a Cristo. I want to be like the disciples who were next to Christ. Moisés Moses y los discípulos and the disciples nunca tuvieron el privilegio que tú tienes never had the privilege that you had de tener Dios mismo habitando adentro de ellos. to have God himself abide in you. Y tú tienes esta experiencia, And you have this esta experience, oportunidad, this esta opportunity, persona. this person. Pablo declara esto: Paul declares this, no se embriaguen con vino, con lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. do not become drunk off of the wine, but be filled with the Holy Spirit. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios ya está dentro de ti. The whole power of the Holy Spirit is already Él within you, habita and he en ti. abides in you. Cuando la Biblia dice, When the Bible says, no vos embriagues con el vino, do not become drunk off of the wine, usted puede cambiar la palabra vino para cualquier palabra. you can change the word wine to whatever you want. Mentira, pornografía, Lies, pornography, matar, robar, kill, rob, adicciones. addictions. Significa no sea guiado por estas cosas. It says, do not be guided by these worldly Porque el things, resultado because the result, conocemos. we know. Pero cuando la Biblia dice ser lleno del Espíritu Santo, But when the Bible says to be filled with the Holy Spirit, significa que hay el Espíritu de Dios que habita dentro de vosotros. it means that to seek the Spirit of God that is within you, Él está ahí. He is there with you. Pero la invitación es But the invitation is dejar que Él aparezca. to let Him be revealed, Dejar que Él toma el control sobre nuestras vidas. to allow Him to take control over your life Dejar que Él sea revelado de dentro de nosotros. and be revealed through us. El versículo de la Biblia dice The verse in the Bible says, que el versículo 19 de Efesios 5, Ephesians 5:19, ser lleno con el Espíritu Santo, be filled with the Holy Spirit, hablando entre vosotros speaking amongst you con salmos y cantos espirituales, with psalms, spiritual psalms, dándole gracias a Dios en todo el tiempo, giving thanks to the Lord of all times, y someteos uno al otro. and surrender to each and every one. Significa que aquellos que son llenos del Espíritu Santo, It means those who are filled with the no de la Holy Spirit, mentira, no del pecado, not no de las of lies, adicciones, addictions, pero sin, libres en Cristo, but who are free in guiados Christ, por el Espíritu Santo, guided by the Holy Spirit. es que ahora no viven más de chismes. They no longer live a life with gossips. No vive hablando malo de la cuñada del cuñado. They don't speak bad about their in-laws. No vive hablando malo de los familiares, They don't speak bad de about their los miembros family, de la iglesia. the members of the church. Son personas que cuando tienen conversaciones, They're people son who have conversaciones de conversations. vida. The conversations are of life. Llenos del Espíritu Santo Filled with the Holy Spirit, significa cambiados por Él it means changed by Him y guiados por Él. and guided by Him.
iluminados por Él. Their light shone by him. Y ahora cuando las personas nos ven a nosotros And then when people look at us y ven que nuestras palabras han sido cambiadas, and they see how our words que have nuestras changed acciones han sido cambiadas, and how our actions have changed, porque hay un Espíritu de Dios que habita en vosotros because there is the Spirit of God that abides in you y que llena tu vida and that fills your y life que guías tu vida. and that guides your life. Ese es el poder del Espíritu Santo. That's the power of the Holy Spirit. Pablo sigue declarando Paul continues declaring que un matrimonio lleno del Espíritu Santo, that a marriage filled with the Holy Spirit, capítulos 5 y 6 de Efesios, chapters 5 and 6 of Ephesians, la mujer es sumisa a su esposo, se somete a su esposo. the wife submits to her husband, El hombre ama a su esposa. and the husband loves his wife. Sus hijos honran a sus padres. The children honor their parents. Sus padres guían y enseñan a sus hijos. The parents honor and guide their children and teach Los them. jefes son buenos a sus empleados. The bosses are very good to their Y sus employees. empleados son excelentes a la compañía y a sus jefes. And the employees are good to their business and to their bosses. Todo esto está ahí cuando una persona está llena del Espíritu Santo. All that is revealed when somebody is guided by the Holy Spirit. Si estas cosas no pasan, If these things don't happen, es porque seguimos siendo llenos de nosotros mismos, it's because we continue to be filled by ourselves, de nuestro propio orgullo, of our own pride, de nuestras propias maneras de vivir, our own ways of living, nuestros propios deseos. our own desires. El Espíritu Santo de Dios, The Holy Spirit of God, Él está disponible He is available para cada uno de nosotros. for each and every one of us. Póngase de pie, por favor. Stand up, please. Somos invitados en esta noche, o llamados, We are invited today a regresar a aquel aposento alto, to return to that upper room, aquel lugar a donde anhelábamos el Espíritu Santo, that place where we desired A the donde Holy Spirit, clamábamos where el we Espíritu cried out to Santo. the Holy Spirit, no para poder volar, not to be able to fly, pero para podermos estar llenos de su presencia, but to be filled with the Holy para Spirit, poder caminar con el Espíritu Santo, to be able to walk with the para Holy ser Spirit, guiados por el Espíritu Santo, to be able to be guided para by the estar Holy muy Spirit, cerca de Dios to be close to God, y conocer más a esta persona que es el Espíritu Santo. and to know more this person that is the Holy Spirit. Hermanos, necesitamos desear We need to desire, regresar a este aposento alto, return to this higher place, this a upper donde room, estamos delante de su presencia. where we are before His presence. La promesa del Espíritu Santo The promise of the Holy Spirit, sigue se cumpliendo it continues to fulfill its para promise. aquellos que anhelan más. To those who desire more, Cuando deseamos más, when we desire cuando more queremos más, and we want more, Él es derramado sobre nosotros He is poured out y over Él us es revelado en nosotros. and He is revealed to us. Él nos guía, He guides us, Él nos llena de poder He fills us with power cuando nos rendimos a Él. when we surrender all to Him, Cuando nos rendimos al Espíritu Santo. when we surrender to the Holy Spirit. Cierra tus ojos, por favor. Close your eyes, please. Hay una persona There is one person que se llama el Espíritu Santo de Dios, that is called the Holy Spirit of God, que quiere ser conocido por ti, that wants to be known by you, que quieres escuchar tu voz that wants to hear your voice, y quieres que tú lo escuches a Él. and wants you to also listen to them, Él quiere que tú camines con Él, wants you to walk with them, como los discípulos caminaban just con as the Cristo, disciples walked with Christ, guiados por Él, guided by Him, fortalecidos en Él, strengthened by Him, reconociendo a su voz. recognizing His voice. Hermanos, Church, el Espíritu Santo de Dios the Holy Spirit of God es el poder de Dios
en nosotros is the power of God among us, y in para us, nosotros. and for us. Además de esto, Besides this, somos nosotros intentamos luchar contra las olas de la vida. it's us by ourselves trying to fight the waves of the world. Pero el Espíritu Santo But the Holy Spirit aquí está is here en ti, in you, que podamos conocerlo cada vez más. that we can know Him more and Alza more sus each manos time. al cielo. Raise your hands today. Señor Dios, Lord God, gracias por tu promesa. thank you for your promise, God. Gracias, Señor, por el cumplimiento de tu promesa. Thank you for the fulfillment of your promise, God. Gracias, Señor, porque tú nunca nos has abandonado Thank you because you've never abandoned y us, God. nunca nos has dejado. And you've never left us, God. Señor, en esta mañana Lord, this morning, clamamos a ti. we cry out to you, God. Abre nuestros ojos. Open our eyes, God. Señor, que sea iluminado nuestros corazones. That our hearts be, let your light shine Para in que our hearts, podamos God. entender esta riqueza que tú nos has dado. So we can understand this richness that you've blessed Para que us. podamos conocer más So that we may know more a esta persona del Espíritu Santo. this person that is the Holy Spirit. Señor, que nuestros ojos sean abiertos. That our eyes be opened, God. Que nuestros oídos sean abiertos. That our ears be opened. Para que podamos ver. So that we can see. Para que podamos escuchar. So that we can listen. Para que podamos obedecer So that we can a la obey voz del Espíritu the Santo. voice of the Holy Spirit. Nuestro mejor amigo. Our best friend. Nuestro divino compañero. Our divine Que helper. habita en nosotros. That abides in Que es us. santo. That is Que es holy. glorioso. That is Que glorious. es poderoso. That is Que nos powerful. ayuda. That helps Que us. está con nosotros. That is with us. En todo el tiempo, At all Espíritu time, Santo, Holy Spirit. Espíritu Santo, Holy Spirit. Espíritu Santo, tu Holy presencia en este lugar. Your presence is in this place. Tócanos, Espíritu Touch Santo. us, Holy Spirit. Touch Fluye, us. Espíritu Santo. Flow, Holy Spirit. Fluye, Espíritu Flow, Holy Santo. Spirit. Señor, más que una